¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? Es un placer saludarles y darles la bienvenida, como cada noche, a los especiales de Mega TV. Hoy vamos a tener un programa realmente interesante y muy especial porque vamos a hablar con una persona multifacética, una persona a quien puedo llamarla colega, ¿verdad? Porque ejerce la función en distintos medios de comunicaciones. Cuando yo estuve conversando con ella, le dije, yo te conozco por la voz. La magia que tiene la radio muchas veces hace que uno pueda hacerse un teatro imaginario y formar imágenes solamente escuchando la voz de las personas. Yo recuerdo tantas anécdotas que vamos a ir compartiéndolas con la invitada de esta noche. Está con nosotros y ya pasamos a saludar a la señora Ada Vega. Ada, ¿cómo estás? Gracias por venir. Buenas noches. Gracias a usted por la visita. Estoy demasiado contenta de estar en este programa. No, al contrario. Vos sos, a ver, déjame enumerar, a ver si me acuerdo de todo. Ok. Vos sos abogada, Sí, sos locutora, sos es. profesora de oratoria, Ujú. estás trabajando en distintos medios como voz comercial, Sí, tenés un estudio donde impartís enseñanza de oratoria también, ¿verdad? exactamente, sí. Vendés hielo y vendés carbón. Me falta vender frutilla, que estamos en la época. Estamos en la época. ¿Me, Así me es. quedé corto o faltó algo más? No, en realidad está súper bien, Blas, sí, así mismo es. También soy mamá, También sos que es mamá, una de que es las lo más profesiones más importante. importantes. Soy hija, soy amiga, soy esposa y soy profesora. Sos profesora. Sí. Qué gusto tenerte acá. Hace rato queríamos charlar contigo y por suerte pudimos encontrar un espacio en tu agenda para que nos visites. A ver, oratoria. Estábamos conversando con Ada antes de empezar el programa y yo le decía a ella que el miedo escénico es algo que no se pierde. Ujú. Para quienes estamos acostumbrados a la profesión de hablar en público, igual nos da un poco esas maripositas en el Sí. estómago, ¿verdad? Cuando nos paramos frente a un auditorio, cuando estamos frente a una cámara, cuando tenemos un micrófono enfrente. Y esas personas que no están acostumbradas a eso, es un pánico, pero prefiere cualquier cosa. Sí. ¿Por qué eso? Vos que tenés experiencia en la oratoria, Ada, Bueno, te explico. explícame. La oratoria etimológicamente significa el arte de hablar bien y de hablar con elocuencia. El miedo para hablar en público se llama glosofobia, que es el miedo que puede viciar completamente tu mente y tu cuerpo. ¿Pero te quedas paralizado? Totalmente, somatizas. Pero ¿sabes qué? Hay también algo bueno. El miedo para hablar en público no existe. No. No, es totalmente emocional. El miedo primero se empieza a formar en la mente. Como siempre le digo a mis alumnos, el escenario es primero la mente. Sí. Sí. Cuando vos empezás a trabajar tus pensamientos limitantes, cuando empezás a identificar por qué tengo este miedo a mostrarme, a ser visible, y empezás a identificar, cuando yo era chica la profesora me dijo esto, o cuando yo era chica mi mamá me dijo esto, o en la universidad pasé por esta situación. ¿Y eso deja como un trauma? Claro, eso realmente se experimenta desde es una experiencia. Es una experiencia negativa que empieza a formar fuerza en tu amígdala. La amígdala es una estructura cerebral que está muy relacionado con el miedo. Entonces, ¿qué sucede? Es un estímulo, de alguna u otra forma es un estímulo, pero negativo, que deja una secuencia. Y cuando pasan los años o se presenta un desafío para hablar en público, automáticamente se activa ese sistema nervioso o esa alerta de que te acordás de hace 10 años atrás que pasaste por eso. Y ahí es donde vos decís, yo de acá corro o me quedo dura. Dos maneras de defenderse. ¿Pero el miedo a qué es? ¿A que se rían de vos? Totalmente, ¿A que se es burlen muy de vos? indistinto. Hay personas que vos le consultás, le preguntás y de acuerdo a la historia que tiene o la experiencia es a miedo a ser juzgados, a miedo a equivocarse, a quedar en un bloqueo mental, a miedo a que se le ponga todo rojo el rostro y la voz sale un poco más entrecortada. Y todas esas situaciones hacen a que vos te frenes, Sí. a que vos hagas pasar la oportunidad. Entonces, en realidad el miedo para hablar en público es algo mental, empieza en la mente. Cuando vos entendés
que podés tener el dominio de la situación de tu cuerpo a través de estimular situaciones nuevas. ¿Cómo? Yo hablo mucho de los estímulos. ¿Qué son los estímulos? Es esa reacción rápida a una situación. Si vos todo el tiempo estimulás tu mente con palabras negativas, me va a salir mal, me voy a caer, se me va a romper el zapato, se me va a ver la ropa interior, se van a reír de mí, me voy a olvidar. Esos pensamientos automáticamente generan una reacción en nosotros. Ya te predispone, ¿verdad? Ya te predispone, te da una sensación. Entonces, esa sensación es de ansiedad, es de salir corriendo, de terminar lo más rápido. ¿Y cuál es el resultado? Un comportamiento totalmente inesperado, un comportamiento o una acción que te lleva a nuevamente una mala experiencia. Entonces, el cúmulo de esas experiencias que no fueron buenas porque no tuviste un entrenamiento, porque quizás no buscaste el estímulo correcto, como la respiración, practicar en este caso si tenés que pasar adelante para hablar en público, practicar tu estructura, mover el cuerpo, confiar en vos. Si no realizas esos estímulos, entonces sí te vas a llevar por la corriente, por decirlo así, con tus pensamientos limitantes. ¿Qué se necesita? Y discúlpame que te diga, sí, para darle nomás continuidad. ¿Qué se necesita? Se necesita ser valiente. Se necesita hacerlo sin pensar mucho, no negociar con tus emociones y decir, bueno, existe un miedo, pero el miedo no me tiene que frenar a esto, porque el miedo es una emoción. Y yo creo que Dios pone la emoción del miedo en nuestras vidas para algo. Te protege, sí, te hace accionar rápidamente. Lo que pasa es que tu amígdala, esa estructura cerebral, lo relaciona con un miedo que en realidad no es un peligro. El escenario no es un peligro, pero nuestro cerebro interpreta de esa forma. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Tomar conciencia de que la única manera de vencer ese miedo para hablar en público es hablando en público, sí, con los estímulos correctos. Así como el mismo veneno es el mismo antídoto para, por ejemplo, cuando te pica una serpiente, el veneno de la serpiente en pequeñas dosis es el antídoto para lo que te puede causar daño. Y así también pasa con hablar en público. Totalmente. Y puede ser también que, porque hablar en público también es un arte, la locución, el periodismo, estar frente a la cámara, estar ante un auditorio, el teatro, todo lo que tenga que ver con expresarte en público, para mí que es como un arte también. Y si no tenés el don de ese arte, se complica. Yo me hubiera gustado ser Cristiano Ronaldo, ¿verdad? Ay, que no, ¿verdad? Y bañarme en dólares, ¿verdad? Yo Madonna. Madonna, ¿verdad? Pero no tenemos ese don. Yo voy a practicar fútbol 1000 años y nunca voy a ser futbolista porque no es lo mío. Exactamente, pero también hay algo positivo en eso. Es claro, es un don, es un talento que es inminente y que vos nacés con eso. Pero ojo, si vos tenés ese don para hablar en público y no lo entrenas, entonces se convierte en un don limitado. Ahora, vos me decís, yo no tengo ese don, pero quiero aprender. Entonces, ¿qué haces? Te entrenás y empezás a adquirir una nueva habilidad. Y la habilidad para hablar en público es 100% entrenable. Todos tenemos un mensaje para dar. Todos tenemos una manera única de comunicar. ¿Qué es lo que falta? Confianza. ¿Y qué es lo que te limita? Tus pensamientos. Entonces, si bien es cierto, es un don, hay personas que les es más fácil hablar en público, como a los extrovertidos, pero si no hay entrenamiento, ese extrovertido se va a ir por las ramas. Entonces es mejor un introvertido con un guión que un extrovertido sin un guión. Es una habilidad que se puede adquirir gracias a la capacidad también que tiene nuestro cerebro de todo el tiempo estar reinventándose, que se llama neuroplasticidad. Podemos aprender nuevas habilidades, solo que te va a llevar un poco más de tiempo adquirir una habilidad. Pero no todas las personas tienen la necesidad o la obligación de hablar en público, ¿verdad? Nosotros sí, porque ejercemos la profesión. Y aquellas personas que no tienen la necesidad no van a arriesgarse, entre comillas. Pero está la gente que sí quiere, que le gusta. Le gustaría ser periodista, le gustaría ser locutor, le gustaría ser actor de teatro. Tiene el don, tiene las condiciones y las cualidades, pero tiene ese pequeño, no sé si llamarle defecto,
o ese pequeño matiz negativo que es el miedo escénico. Y eso se combate con este tipo de entrenamientos, ¿verdad? Sí, el miedo escénico se combate tratando de alimentar nuestras vidas y nuestros hábitos con estímulos sanos. ¿Qué son esos estímulos? Lectura, escucha de podcast, conversaciones también que te ayudan, que te edifican, el descanso, el estudio, el tener también una mente positiva, las palabras de afirmación. Esos estímulos te van a ayudar a que vos empieces a trabajar en tu identidad, porque la identidad está muy relacionado con el hacer. Cuando yo me siento capaz de hablar en público, ya cada vez voy teniendo miedo a esa cámara, o a esa cámara, o a esa cámara. Una vez que yo logro esa experiencia, me doy cuenta que nada no pasó. Nadie se rió de mí, no me caí, dije bien mi ponencia, dejé un mensaje y ya me gustó. Entonces eso va generando una nueva experiencia. Se me presenta otro desafío para hablar en público y ya me tomo más, me da más valentía. Vuelvo a enfrentar eso y cada vez me va mejor. Entonces, ¿qué significa? Voy adquiriendo nuevas experiencias y ese miedo que está en vos por alguna situación que viste, sentiste o escuchaste, va perdiendo fuerzas. Entonces tu identidad se empieza a fortalecer. Ya empezás a creer más en vos, ya te juzgas menos, porque muchas veces pasa que nadie no te juzga, vos te juzgas. Nosotros mismos nos saboteamos o porque no me gusta mi nariz, o porque soy enana, bajita, alta, gordita, que esto, que mi voz no me gusta. Nosotros mismos nos llenamos de defectos. Nosotros mismos nos saboteamos. ¿Y qué pasa? Tenés todo el talento del mundo, pero si vos no tenés la valentía de pasar adelante y hablar en público, otra persona con más osadía e inclusive con menos preparación te va a arrebatar lo que es tuyo. Me gusta ya esta conversación. Yo me siento como tu alumno acá. Me siento como tu alumno. Lamento no haber traído un cuadernito y empezar a tomar nota. Pero esto queda grabado. Claro. Pero aparte que es didáctico también. Esto es didáctico, se aprende, siempre se aprende. De todos aprendemos, sí, ¿verdad? Totalmente. Ahora, hay una edad de la cual a partir de cierta edad uno puede empezar a incursionar en el mundo de la oratoria. Para nada. ¿Sabes qué se necesitan? Dos cosas. Como siempre le digo a mis alumnos y hagan conmigo, se necesita un corazón abierto y se necesita una mente abierta. Un corazón enseñable. Vos tenés que estar predispuesto a recibir, porque el comunicar es sinónimo de humildad. El comunicar es sinónimo de servicio, porque lo más importante, como siempre le digo a mis alumnos, no sos vos. Lo más importante es la audiencia y el mensaje. Cuando vos te salís del yo, vos le empezás a dar valor a las personas que te están escuchando, que te dan su tiempo, que te dan sus oídos y le empezás a dar valor al mensaje. Entonces ahí es cuando vos empezás a decir, esto no suma, esto sí suma, esto quito, esto no quito y me voy al eje. ¿Qué es lo que a mí me encantaría realmente empezar a proyectar y a meter más conciencia? En que los chicos, en que los niños o los adolescentes empiecen a desarrollar sus habilidades de pensamiento crítico, que empiecen a razonar, porque en la oratoria o al momento de exponer yo no necesito memorizar, necesito identificar qué es lo más importante, necesito analizar, necesito interpretar y por sobre todas las cosas necesito ser creativa o creativo. Pero porque para eso se practica. En realidad la creatividad todos tenemos. La creatividad es la piedra angular de la oratoria. Vos tenés que empezar a identificar cómo es lo que funciona tu cerebro. Nuestro cerebro tiene dos hemisferios, el derecho y el izquierdo. El derecho es el lado creativo. Ahí es donde yo conecto, donde yo empiezo a desarrollar la empatía, el tacto con las personas, empiezo a crear ideas y el izquierdo está lo lógico. Lo que vos aprendés en aula, en universidad, las técnicas de la oratoria. El izquierdo es el sentarte a escribir, por ejemplo, la estructura de tu discurso. Pero el derecho te va a ayudar a que vos conectes con las personas. Entonces, ¿qué es lo que hoy realmente impacta en la oratoria de las personas? No es el tono de voz, no es la voz impostada, que ya pasó de moda. Totalmente. Es la naturalidad, la esencia y la conexión. Y el carisma también tiene que ver. Totalmente. Dale Garnier dice en su libro de cómo influenciar sobre las personas,
hacerle sentir importante a las personas. Ese es el primer punto para empezar a desarrollar carisma, porque las personas se quieren sentir importantes. Y si vos tenés tu identidad de valor bien seguro y sabes quién sos y de lo que sos capaz y cuáles son tus talentos, no vas a sentir la necesidad de escuchar tantos elogios. Entonces, ¿cuál es el regalo que le podés dar a una persona a tus oídos? Saber escuchar. Saber escuchar es lo primero que tenés que empezar a desarrollar como una habilidad blanda para comunicar correctamente. Generalmente, el ser humano está luego acostumbrado a rechazar las críticas bien fundadas y a aceptar los elogios inmerecidos. Sí. Nos gusta ser elogiados aunque no lo merezcamos. Totalmente. Y eso que estás contando me parece interesantísimo, el saber escuchar por encima del hablar demasiado. Sí, y es lo que se viene enseñando desde hace tiempo. Dale Gerner hace años que es un gurú de la oratoria y del desarrollo personal, y él siempre dice, escuchale, vos escuchale nomás a las personas. Y vamos a ser sinceros, pagamos para que nos escuchen. Sí. Cuando en nuestros tratamientos, saludo a mi psiquiatra. Y saludo también a mi psicóloga. Ahora, el tema carisma. Hay gente que sabe hablar en público, hay gente que maneja el concepto de los espacios, hay gente que maneja los movimientos, las miradas, porque todo eso se tiene en cuenta. Sí. Pero ¿entendés? Hay gente sí, totalmente, sí. ¿Eso te liquida? ¿O se puede mejorar también eso? Primero hay que sonreír para subir al escenario. Hay una frase que dice, si no sonreís, todavía no podés abrir tu negocio. La sonrisa es tu primera carta de presentación y es como inicia el valor de carisma. Y me vas a decir, cierto, hay personas que tienen esa facilidad de caer bien, el famoso morenita yucú, o esto o aquello. Está en vos, pero también es una habilidad que se puede adquirir. ¿Cómo? Dejando, por ejemplo, los celulares, mirándole a las personas a los ojos, asentando la cabeza, sonriendo, poniéndote en lugar de esa persona, siendo empática, volver a reformular sus preguntas, tener empatía, no dar respuestas muy cerradas, como por ejemplo, sí, no, no sé, sino ir buscando la manera de que la persona se abra y te pueda hablar desde su experiencia. Es cierto, hay personas que son un poco más insípidas, por decirlo así, pero eso también se puede mejorar. Hay gente que está en su naturaleza ser así, cortante, seco, poco empático, ¿verdad? Y ese tipo de actitudes como que genera rechazo de manera natural, ¿verdad? Sí, así mismo es, pero también hay que evaluar un poco la historia de esa persona. ¿Por qué es así? ¿Qué le habrá sucedido que hizo a que tenga ese método de defensa? La personalidad no tiene nada que ver con comunicar. Vos podés ser introvertido, extrovertido, podés tener cierto tipo de carácter, pero igual, si manejas la asertividad de manera correcta, se puede comunicar. Se puede desarrollar esa habilidad de caer bien, pero hay que poner mucho de sí. Por eso te decía que la oratoria o la comunicación es sinónimo de humildad. Tenés que tener un corazón enseñable. Primero, para escuchar lo que tenemos que ir mejorando. Y segundo, para adquirir esas habilidades de a poquito, 1% todos los días. Entonces, ¿cómo iniciamos? Sonriendo. Sonriendo. Mirándote al espejo, siendo más agradecida, observando lo bueno que tenés, quejándote menos. Y eso va a ir desarrollando una nueva creencia en tu mente, en tu actitud, y te puedo asegurar que sí hay cambios. Qué gusto. Mira, vamos a hacer una breve pausa. Sí, claro que sí. Me está gustando ya esto que estamos charlando. Yo me voy a ir acá empapado con muchísimo conocimiento. Y yo también. Hacemos una breve pausa. En instantes seguimos con más aquí en los especiales de Mega TV. Ya volvemos. Estamos de vuelta, seguimos aquí en los especiales de Mega TV con la grata compañía de la señora Ada Vega. Estamos aprovechando de sus conocimientos y de sus habilidades
para aprender gratis. Está linda la conversación, Ada. Y me imagino estoy que disfrutando bastante. mucha gente va a aprenderse del programa porque hay mucha gente que está interesada. Hay gente que tiene ese talento pero no sabe ni siquiera qué es la oratoria. A ver, ¿dónde tenés tu estudio? En la ciudad de Luque. ¿En el centro? En el centro mismo, sí. ¿Cómo se llama tu estudio? Estudio Vega. Estudio Vega. Sí. En las redes sociales, ¿cómo se te puede encontrar? Se me encuentra como Estudio Vega y adavega.av. Y ahí están todos los detalles. Están para la todas gente las que quiera, informaciones, sí. para poder... También suelo hacer videos, contenidos así, bastante educativos. ¿En TikTok? En TikTok también. Y videos, todo sea con referencia a la oratoria. ¿Estudio Vega o Ada Vega? Sí, Ada Vega, exactamente. Vamos a empezar a seguirte. Sí, sí. Vamos a seguir aprendiendo. Ahora, vos también das clases para ventas. Sí, también doy entrenamientos en lo que es ventas, liderazgo, oratoria, habilidades blandas, atención al cliente. Este tema de las ventas me imagino que debe ser tan apasionante porque tenés que tener ese poder de persuasión, sí, de totalmente. convencerle a que compre algo que quizá no esté necesitando. Exactamente, y tenés que aprovechar, o sea, hay que aprovechar también de que casi todas las ventas se dan de manera emocional, Sí. pero tiene que ser una emoción muy fuerte la que tenés que persuadir en el cliente para que el cliente baje la mano al bolsillo y tenga una razón para quitar el dinero. Hay gente que tiene esa capacidad increíble. Yo tengo compañeros y compañeras acá que son capaces de venderle hielo a los esquimales, ¿verdad? Es un talento la venta. Sí, te convence, o sea, Sí. tiene esa capacidad. Y me imagino que eso también forma parte de una cualidad. Pero se entrena también, ¿verdad? Primero hay que perder la vergüenza. Ujú. Para vender hay que perder la vergüenza, para hablar en público hay que perder la vergüenza y todo es vergonzoso hasta que funciona. Entonces, tomalo como una escuela, siempre le digo a mis alumnos, si tenés que hacer este ejercicio facial, si tenés que hablarte frente al espejo, si tenés que saltar para activar las endorfinas, hacelo, porque te va a servir. ¿Para qué? Para que pierdas la vergüenza o el famoso cowa. Que no es lo mismo que ser unos desvergonzados. No, totalmente. No, es lo mismo ser sinvergüenza. Claro, porque no va a faltar que diga, yo escuché ahí en un programa de Blas que tenemos que ser sinvergüenzas. No. Hay que perder la vergüenza sanamente y también tenés que amar lo que haces. La venta tenés que amar lo que vendés, tenés que creerte lo que vendés. Y te cuento algo, Blas, cómo yo inicié, no tengo un momento exacto de cómo inicié, pero yo, si me hablas de ventas, yo vendía jugos naturales en la calle, en las instituciones públicas, en los parques de diversión. Mandé a plotear, recuerdo, tenía una camionetita, un Funcargo, mandé a plotear todo de ensaladas de fruta y salía a vender mis jugos naturales. ¿Y qué tal te fue? Te cuento esto también. Mi esposo me decía, ni nunca me voy a ir a trabajar con esa camioneta de ensalada de fruta, me voy a ir al trabajo con esa camioneta. Qué pelada. Decía. Qué pelada, todo lleno de naranja y sandía ahí por el vidrio. Y después de unos días, porque los hombres pues son más de acción, ¿verdad? Le llevo, mira lo que gané, por día ganaba. Epa. Ya, cambió totalmente. Ella fuiste más linda, No, más él ya simpática. llevaba la camioneta, ya bajaba los vidrios, ya era el chofer de la empresa. Yo empecé vendiendo jugos, después empecé teniendo también un emprendimiento de barra de tragos. Siempre estuve en ese trabajo de conectar con las personas y nunca tuve vergüenza del trabajo. Entonces, si vos me decís, vende esto, lo hacía, ¿verdad? Y sin saberlo, sin mucha técnica, ya me daba cuenta de que hay que hacerle sentir importante a las personas y que tenés que creer en tu producto. Entonces, no hay que minimizar ni un tipo de trabajo que se refiera a la venta. Tenemos que amar la venta porque es el mejor trabajo del mundo. Todos vivimos en base a la venta, la sociedad se mueve en base a la venta y cuando vos amás la venta, podés decidir inclusive hasta cuánto querés ganar por mes. Sí. Te fijas una meta. Totalmente. Y si tienes las condiciones, la capacidad y el presupuesto también, ¿verdad? Claro, y es un desarrollo de habilidades blandas y de inteligencia emocional, porque vos tenés que escuchar, tenés que conocer las necesidades del cliente, tenés que ofrecer no solo en los beneficios del producto, sino que tenés que amar tu producto. Entonces la venta está muy relacionado con la comunicación. Vos sabés que es cierto, porque
uno siempre vuelve al lugar donde fue bien atendido. Sí, Yo me voy a comprar una empanada en un kiosco y si la cajera o el que me vendió la empanada me trata con cara de... de ajo, Sí, con de cara de limón. limón, te juro que no vuelvo, Sí, aunque así sea es. rica su empanada. Ujú. Pero si en el kiosco de al lado la señora me trata con mucho cariño, con buena onda, por más que su empanada no sea rica, yo voy a volver igual, Por el trato, por el trato. por Porque cómo la te hizo gente, sentir. sí, la gente quiere ser bien tratada. Así Y hay es. gente que exterioriza sus frustraciones de manera inapropiada con la clientela. Sí, Después se sí. pregunta, ¿por qué será que a mí no me va bien y a fulana de al lado todos los días vende por montones? Así Por ahí es. pasa también, ¿verdad? Totalmente. Y por eso es necesario tener corazón enseñable y también separar. Todos tenemos situaciones difíciles que enfrentamos todos los días. Yo sé que hay días que cuesta sonreír más que otros, Sí. ¿sí? Todos tenemos problemas, todos tenemos adversidades, pero si nosotros manejamos una inteligencia emocional sana, si manejamos una comunicación asertiva y si entendemos que la palabra tiene poder para bendecir o para maldecir, vamos a empezar a pausar más para responder. Cuando le damos valor a las personas, empezás a tener más, ahí se desarrolla lo que es carisma. Entonces, existen los problemas y seguirán por siempre, mientras vivamos en este mundo. Sí. Pero ¿con qué actitud vos te enfrentás cada día? Esa actitud te va a llevar a que tengas al final del día un resultado mucho mejor. Entonces, la comunicación está relacionada en todos los niveles de la vida. Es el primer pilar, la primera habilidad que tenemos que desarrollar. En un momento me dijiste, bueno, hay personas que quizás no sientan la necesidad de desarrollar su habilidad de comunicación o no les interese la oratoria porque no quieren ser periodista. Y vos sabés, Blas, que todos necesitamos. Hasta ese informático que está en ese 2x2 también necesita desarrollar su habilidad de comunicación, porque en algún momento va a tener que rendir cuenta de su trabajo al jefe o va a tener que pedir algún favor. Todos necesitamos hablar mejor. Para esa comunicación cotidiana incluso. Totalmente. Es que la oratoria es intransversal, sirve para todas las aristas. Y no me gusta hablar mucho de oratoria. ¿Por qué? Porque la oratoria es una técnica, es una ciencia, es una herramienta que te da para que vos manejes mejor las pausas, para que manejes mejor el tono de tu voz, la inflexión vocal y para que manejes mejor tu cuerpo. La oratoria te da esas herramientas necesarias para que vos puedas tener una mejor defensa de tesis, un mejor programa de televisión, pero ¿cómo lo llevas esas herramientas de la oratoria a tu forma de comunicar todos los días? Porque todos los días hablamos, pero cuando hay un impacto o un propósito en tus palabras es cuando comunicamos. Entonces, tus conversaciones cotidianas ya tienen un sentido cuando vos sabés que tu palabra tiene un poder importantísimo sobre la vida de otras personas. Todos pueden mejorar su manera de hablar. Todos. Mientras tenés voz, vos podés mejorar absolutamente todo en tu habilidad de comunicar. Yo le escucho, por ejemplo, a algunas personas que tienen la responsabilidad de dirigirse al público desde la función pública. Por ponerte un ejemplo, Chaqueñito, el ex senador. Yo me pongo a escucharlo, Ada, y yo digo dentro mío, este tipo, aunque estudie 1000 años, no va a aprender a hablar en público. Pero yo nomás digo, ¿verdad? Pero después pienso otra vez, pero si practica, si entrena, si lee y se dedica y tiene la voluntad, puede cambiar. Se puede, es 100% entrenable. Yo tengo alumnos que han pasado repetidas veces a mi curso, han hecho 3, 4 veces. Arrancaban con muchos síntomas en el cuerpo de querer vomitar, de que se querían desmayar, que no les salía la voz. ¿Por el pánico escénico? Claro. ¿Y qué es lo que importa en ese momento? El acompañamiento. Entonces, ¿qué yo hacía? Le trataba de dar esa paz que ella necesitaba, le daba su tiempo, le tenía paciencia, le enseñaba sobre la respiración y iba metiendo conciencia 1% todos los días. Después llegó en un momento en que ella ya estaba hablando. No como ella quería, pero ya estaba hablando. Entonces se festeja eso.
¿sí? Porque es un logro. Luego va otro periodo más de curso conmigo y ya empieza a desenvolverse mejor. Entonces yo dije, no, esto es posible, es real, se puede entrenar. Pero ¿qué se necesita? Constancia. ¿Qué se necesita? Disciplina. Yo le suelo decir a mis alumnos, hace poco terminó el Mundial, a la pucha, estos jugadores que son de alto rendimiento entrenan todo el tiempo, se reservan y ellos son grandes ídolos y siguen entrenándose. Los músicos todo el tiempo entrenan antes de una presentación. Y hablando así en guaraní, como se dice, ¿y qué es lo que nosotros tanto nos creemos para no entrenar nuestra oratoria? Tenemos también que entrenar nuestra comunicación si es que sabes que al día siguiente tenés una exposición. ¿Por qué tanto te querés fiar de tu improvisación? Es bueno, la improvisación es buenísima, es un arte también. Pero si no tenés una fórmula mental, si no te enseñaron sobre una estructura, vas a terminar improvisando mal. Entonces, ¿qué hacemos? Se practica desde la improvisación y logramos que el cerebro, que es un músculo, vaya teniendo esa flexibilidad y esa fluidez que se necesita. Entonces, ¿por qué te decía lo del pensamiento crítico? Porque ahí arranca el inicio de la improvisación, desde la curiosidad. Vos tenés que empezar a leer, a interpretar en voz alta. Si los niños preguntan, déjenle, familia, que pregunten, que investiguen, porque eso es lo que le va a llevar en el día de mañana a improvisar. Entonces está todo muy relacionado con la habilidad blanda y también con el arte, con la curiosidad. Vos estuviste trabajando un tiempo en radio FM. Sí. También solés trabajar con colegas en canales de televisión. Sí. Para lo que es locución comercial. Locución comercial. Me encanta la locución comercial. Yo sí, siempre quise ser locutor comercial de fútbol. Ahora, ¿y podés todavía hablar? Yo hasta ahora practico. Yo necesito que Elvio Enrique Pérez, nuestro director de deportes, seguro que va a mirar, me dé la oportunidad nomás. Yo estoy acá como para soplar nomás cualquier cosa. Hay que tantear. Claro. Yo suelo ver entrevistas que en los canales se le hace a la gente del barrio, a la gente del interior. Yo noto que tienen una dificultad enorme para transmitir y para expresarse. Pero cuando yo veo canales de afuera, a la misma gente de barrio, del interior, los argentinos, para poner un ejemplo acá cerca, vos le agarrás a cualquier argentino al azar y vas a decir que es, no sé, profesional del habla. ¿Por qué hiciste esa diferencia? Mira, uno de los elementos que impide que el paraguayo realmente se comunique desde esa libertad, por decirlo así, es la educación represiva. Existen 4 elementos que están impidiendo que vos te comuniques de manera correcta. La primera es la educación represiva. Hay que entender... ¿Qué es educación represiva? Sí, hay que entender cómo fuiste educado, cómo fueron educados tus abuelos, cómo fueron educados tus padres. Cuando vos tomás conciencia sobre eso, cortás. ¿A qué me refiero? La educación represiva viene del exceso del silencio, ¿sí? Y también de esa poca flexibilidad que de alguna u otra forma muchos hogares de Paraguay lo vivimos. Voy a hablar desde lo que me pasó a mí y mi mamá ya sabe sobre esto porque siempre le digo, te voy a llevar por delante. Yo vengo de esa educación donde se come lo que hay, ¿sí? No vaya que llorar porque vos sos nene, los nenes no lloran. No había... Cállate, a vos no te estoy preguntando. Sí, ya vení, ya Rae, con tus preguntas raras. No, pues si en la esquina no llueve, esa es la historia de mi vida. Me decía antes mamá, picó mi hija, ay, pero sos collar de sandía. Yo no entendía esa metáfora. Hasta que un día paso ahí por Luque Areguay y veo semejante cantidad de sandía y me imaginé un collar. Había sido mi mamá toda la vida, me dijo que soy pesada. De pesada. Entonces, esa es una manera de educar represivamente. Es que cuando somos chicos luego no nos permiten siquiera opinar. Exacto. Eso por un lado. Y por otro también hay que entender que venimos de una dictadura de 30 años de silencio. Entonces, donde no nos daban la oportunidad de poder hablar como tiene que ser. De cuántas guerras también Paraguay se levantó. Mucho tiempo para entregarle a la familia no había. Había que quitar adelante a todo un país. Entonces, mucho que ver tiene nuestra historia
Como cada país siempre tiene su valor y su antivalor. Y uno de los antivalores es justamente la educación represiva, la educación esa dictatorial, como se El dice. verticalismo. Porque Totalmente. antes en las familias, lo que papá decía, el Sí. resto silencio y obedece. Totalmente. Yo soy el hombre de la casa. De ese cuñado, y ustedes sí que... Encima que el guaraní es Sí. bastante fuerte Sí. a la hora de... Y ustedes cállense. Muchos venimos de esa educación. Eso incidió... Sí, Ada. eso totalmente repercuta muchísimo. Y luego tenemos también la comunicación muy pasiva. Ese es el segundo pilar. Tenemos mucha tendencia a callarnos más. El tercero es el país que menos lee. Entonces, al no tener esa cultura de lectura, no es que tenés miedo para hablar en público, no tenés información. ¿Por qué? Porque no lees, no se enseñó desde la casa que la lectura es fundamental para el dialecto. No. Y lo cuarto es que tenemos o sufrimos, no digo todos, pero la mayoría de los paraguayos tenemos autoestima baja. Entonces, al tener educación represiva o autoestima baja, poca lectura y una comunicación pasiva, por supuesto que vas a tener miedo para hablar en público. Y es bueno identificar. Entonces vos decís, la pucha, yo vengo de ese lado. Yo vengo de esa educación, basta. Cuando vos te hartás de estar harto es cuando viene el cambio. Entonces empezás a leer más porque no querés formar parte de esa estadística de que un paraguayo lee apenas un libro con suerte o 2 por año. Te empezás a educar, empezás a identificar cómo es tu comunicación. Si es pasiva, entonces empezás a extender un poco más las palabras. Empezás a escucharle más a tus hijos. Terminó la educación represiva en casa se puede decir lo que te molesta, en casa podés, si tenemos la bendición y la opción de poder elegir si querés pan Felipe o querés galleta, elegí. Antes no había esa opción. Y aparte también en las escuelas, yo recuerdo perfectamente, y hasta ahora, lastimosamente, en la escuela y en el colegio, no te enseñan a pensar. Te enseñan a memorizar, no te enseñan a tener ese criterio propio. Sí. Vos tenés que aprender de memoria. Si vos en tu examen no pones exactamente cómo está en el libro, no quitas buenas calificaciones. No podés vos responder de acuerdo a tu criterio, de acuerdo a tu pensamiento. Quizás sea exactamente lo mismo, ¿verdad? Totalmente. Solo dicho de otra manera, porque de acuerdo a tu manera de ver y de expresarte. Sí. No, eso no vale. Tiene que ser como está en el libro. No hay esa libertad de pensamiento crítico. Y el pensamiento crítico hay que desarrollar para poder llegar al análisis correcto de lo que vos querés decir desde una improvisación. Entonces, al no saber analizar, preferimos callar. Y el análisis crítico, el análisis crítico se desarrolla de los chicos, cuando los chicos te empiezan a preguntar. Y los chicos siempre te van a preguntar cuando vos estás más ocupada. Sí. Cuando vos estás cocinando, cuando estás haciendo tu sopa, cuando estás nerviosa, ahí te van a decir, mamá, ¿qué significa esto? Respondele. No sé, mi hijo, anda a preguntarle a tu papá. Sí, respondele. Entonces, cuando nosotros le empezamos a silenciar a los chicos, es cuando después ellos van a tener dificultad para desarrollar su tesis, para enfrentar presentar un proyecto, van a tener situaciones. Y ahí es donde nosotros tenemos que cambiar. Entonces, esta generación es la más hermosa porque tenemos muchísima información. Tenemos redes, tenemos libros, tenemos podcasts. Hay que darle prioridad a nuestros chicos para enseñarle cómo usar esas herramientas que les puede servir para nutrir esa inteligencia o ese pensamiento crítico y que se pierda el miedo para hablar en público. Entonces, ¿qué pasa también con nosotros? No nos interesa luego las noticias, no nos interesa saber cómo está la economía, no nos interesa saber cómo está la situación política. Nos interesa, ¿puedo decir esto? Claro. Nos interesa más el viroreí o los memes que otras cosas. El chisme de barrio. Exactamente. Entonces, si hay algo que me gusta de nuestros vecinos, es eso, que ellos aman, llevan muy en cuenta su cultura, llevan en cuenta sus historias, se saben sus historias, nunca se minimizan y eso es algo que nosotros tenemos que seguir practicando. Mis alumnos tienen luego prohibido desde el primer día de clases decir paraguayito. Paraguayito. El hito, el diminutivo no existe en una persona que empieza a trabajar un lenguaje de abundancia.
Entonces, sos paraguayo, amá tu historia, conocé tu cultura y llévalo en todos lados. Vos te vas al Brasil y consumís lo que Brasil produce. Ellos no se esfuerzan mucho para entender tu español. Sí. Ellos te hacen escuchar sus músicas, amás, vos salís amando la música de Brasil. Y tenés que adecuarte a ellos. Claro, entonces, ¿qué pasa? Hay que empezar también a amar más nuestra identidad. Nosotros acá, Ada, hablamos con un argentino, media hora, y ya empezamos a pronunciar las palabras como ellos. Modismo se llama Ese eso. modismo en sí, ese te pega. Sí. El paraguayo va a la Argentina 3 meses. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Un tapico se me envió la mandio, dice, ¿qué es la mandio? Sí. Ana se me envió a peani grande monga Y bueno, y eso es por falta de identidad. Pero el argentino que viene a vivir en Paraguay hace 30 años sigue teniendo ese tono. El brasilero también. Nosotros somos muy débiles, parece, para sostener nuestra identidad. O nos da vergüenza, o nosotros No conocemos mismos... también. ¿Mm? No conocemos mucho sobre nuestra ¿verdad? identidad. Nos falta amar más. Y ese es un trabajo que se hace en casa, Blas. En casa. Hay que amar. Yo siempre le digo a mis hijos, 2 libros tenés que empezar a leer. El primero es la Biblia, que te enseña sobre historia y muchísimas cosas más sobre fe y sobre todo lo que te pueda ayudar en mente y en corazón. Y el segundo libro que tenés que empezar a leer es la historia de tu país. Porque el día en que vos salgas de Paraguay, te van a preguntar, ¿dónde queda tu país? ¿Qué es lo más lindo que tiene? Sí. ¿Y qué le vas a decir? No sé. Entonces, ¿qué tenemos que empezar nosotros a construir? Información, que sea buena. Y eso se hace desde la conciencia. Por eso es importante seguir educándose todo el tiempo y saber qué voy a empezar a mirar en las redes, a seleccionar los contenidos, a tratar de crecer más en mente, en razón, y de ir perdiendo la vergüenza y amar más tu identidad. Cultivar todo eso es importante. Totalmente, sí. Y en casa se hace ese trabajo. Porque después de grande, cuando vos querés transformarte, es posible, pero te va a costar un poco más. Sí, el efecto esponja como que ya va terminando. Ada, hacemos una última pausa. ¿Te Claro parece? que sí, por supuesto. Estamos con Ada Vega. Breve pausa. En instantes volvemos ya en la parte final de este interesante programa de la fecha. Ya estamos. Estamos de vuelta ya en la parte final de los especiales de Mega TV, en esta oportunidad junto a la señora Ada Vega, profesora, abogada, locutora, de todo un poco, mamá, heredia. Bueno, Ada, nosotros tenemos por costumbre en este programa, los últimos 5 minutos, obsequiarle el micrófono, la cámara, para que pueda dirigirse al televidente y decirle lo que quiera decirle. Lo que considere, un mensaje, si quieres retarle a alguien, o sea, a tu intendente, lo que a vos te parezca, la cámara y el micrófono de Mega TV son tuyos. Ay, bueno, qué espectacular. Y bueno, decirte a vos que estás viendo este programa que te animes, que pierdas la vergüenza, que la educación es lo más indispensable para que vos puedas crecer en mente, en corazón, que tenemos que tener un corazón enseñable, una mente abierta y que todo es 100% entrenable. Absolutamente todas las habilidades podemos adquirir si deseamos cambiar nuestro futuro y también tener un mejor resultado. Espectacular. Tan espectacular como esto que tengo acá a mano. Voy a mostrarle al señor director para que pueda enfocar un poco. Sí, son mis manuales del estudio. Los chicos estudian con estos libros, que yo misma lo hice. ¿Vos armaste esto? Sí, este año. Estudio Vega. Sí. ¿Qué significa TED? En realidad es un programa que estamos ahora desarrollando, que es, TED es una plataforma de conferencias más grande del mundo. Significa tecnología, entretenimiento y diseño. Que vos pones en YouTube TED, charlas TED, y te van a salir millones de oradores que desarrollan su ponencia en un tiempo de 18 minutos. ¿Qué pasó? ¿Esto vos lo vendes?
Son de mis alumnos. Ah, sí. Tenés que estudiar conmigo para que puedas tener esos manuales. Claro. Pero en algún momento vamos a llevarlo ya a una mejor edición y para la venta porque son conceptos y tiene también ejercicios prácticos. Claro, estoy mirando. El desarrollo, el manual de TED, la que tenés en la mano, en realidad es una inspiración mía desde TED, desde las conferencias TED, pero con mi propia metodología del estudio, donde yo le preparo a los chicos y los profesionales para que ellos elijan una historia de sus vidas, alguna experiencia, darle un valor y llevarlo en un congreso. Le estoy preparando a los chicos para que ellos vivan su propia experiencia desde el escenario y que sean protagonistas de su historia, estudiando cómo hacer la estructura de tu mensaje, cómo llevar a escenario, cómo manejar el cuerpo y empezar a seleccionar de lo más importante a lo menos importante. Hay países donde se realizan competencias de oratoria. Sí. En Paraguay, ahí. Vos sabés que desconozco esa información, nunca escuché. pero ya escuché de algunas personas que sí se fueron a competir oratoria Pues en otros países, pero dentro de acá no conozco. Bueno, Ada, un placer que nos haya visitado. Gracias por estar acá. Seguramente vamos a volver a tenerte aquí en piso porque esto que estás vos impartiendo en este programa es lo que más o menos estás haciendo también con tu estudio y mucha gente aprende de todo esto. Entonces, por tu presencia, gracias, Ada. Gracias a vos, Blas, por esta invitación en el programa y yo siempre donde me necesiten, donde haya un propósito, donde hay una persona que quiera enfrentar el miedo para hablar en público y darle valor a su mensaje, yo digo, heme aquí. Con lo mucho, con lo poco, estoy para ayudar. Espectacular. Bueno, gente, la señora Ada Vega nos visitaba esta noche para hablar un poco de oratoria, hablar un poco de autoestima, hablar un poco de esa capacidad que tenemos que tener de perder el miedo y por sobre todo creernos que podemos, porque en realidad podemos. Acá está el problema muchas veces y hay que también saber nutrir nuestra mente con pensamientos positivos. Un placer haber compartido junto a todos ustedes, gracias por acompañarnos como cada noche, gracias por estar del otro lado de la pantalla y por supuesto nuestro compromiso de reencontrarnos en una próxima edición. Que tengan todos ustedes un buen resto de jornada y un muy buen descanso. Permiso.